Buenos días. Primeramente quiero darle las gracias a Dios que nos ha permitido el día de hoy estar vivos. Cada mañana que nosotros nos levantamos y abrimos nuestros ojos, es una oportunidad de conocer a nuestro Creador. Es una oportunidad para ponernos a cuentas con Él. El día de hoy le damos gracias a Dios y vamos a continuar con nuestra serie que se ha titulado Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Este es el cierre, es el tema número 12 y le hemos puesto por nombre o por tema o por título: La historia llega a su fin. Por favor, vamos al libro de Eclesiastés y vamos al 12:1, por favor. Vamos a leer hasta el número 8. Así dice la palabra de Dios. Dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol, la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu gran misericordia, Señor. El día de hoy tú has manifestado tu misericordia a cada uno de nosotros, porque nos has permitido, Señor, estar de pie, Señor. Nos has puesto, Señor, un nuevo día para ponernos a cuentas contigo, Señor. Y que nunca, Señor, nos olvidemos que tú eres nuestro Creador, Señor, que tú nos has creado, Señor, y que dependemos de ti, Señor. Señor, muestra a cada uno de nosotros, Señor, el camino, Señor, y ayúdanos, Señor, para cada día que vivamos conforme a tu voluntad, Señor. Te pido por todos mis hermanos, Señor, ayúdales y fortaléceles, Señor, en este caminar, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre maravilloso de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues hoy vamos a cerrar la serie. Vamos a dar un pequeño resumen de lo que Salomón nos enseñó en este libro Eclesiastés. Primero el primer tema vimos que siempre el ser humano vive afanado, siempre el querer tener y tener y tener. También Salomón nos habló que para todo hay un tiempo de nacer y hay un tiempo de morir. También nos enseñó este libro que a veces tomamos malas decisiones y todo esto pues nos trae consecuencias en nuestra vida. También nos mostraba este libro que no somos tan sabios como parece. A veces nos creemos muy sabios y al final de cuentas sabemos y nos damos cuenta que no, en realidad no sabemos nada. Pero también nos mostró la excelencia de la sabiduría. Y veíamos en este tema que Dios es la sabiduría. Por ende hay que buscar a Dios, al sabio Dios. Y el tema pasado se habló de la juventud. Se dieron unos ciertos consejos sobre la juventud. Pero también, por último, nos habla este libro de que también todo llega a su fin. Todo tiene un principio, tiene un final. Y vamos a ver cómo se va a desglosar este tema
el Eclesiastés 12, donde Salomón nos empieza a hablar de una forma poética cómo vamos a terminar en la muerte. Nos va a hablar sobre la vejez, cómo vienen las personas envejeciendo y al final la muerte. Salomón, lo que es toda la parte de Eclesiastés, siempre da un énfasis a un nacimiento y a una muerte. Y siempre nos dice que es un sufrir. Dice Salomón que es mejor no nacer, porque no vamos a ver todos los afanes que hay en el mundo o toda la problemática que nos trae. Los que ya vivimos hemos comprobado que todos los afanes nos traen preocupaciones y muchas veces nos traen mucho dolor. En este punto, Salomón da mucho énfasis hacia el nacimiento y hacia la muerte. Vamos a ver Eclesiastés 3:1, por favor. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir. Aquí Salomón nos está diciendo que siempre para todo hay un tiempo, el nacer y el morir. Y es donde nos vamos a enfocar en este tema, en la muerte. En el capítulo 11 de Eclesiastés, nos habla Salomón de cómo vivir la juventud y también nos dice que nos gocemos en nuestra juventud, pero hay que saber vivir la juventud, hay que saber aprovechar ese tiempo, porque ese tiempo es un tiempo donde de joven depende cómo vas a vivir tu vida futura. Si cometes errores, toda tu vida vas a pasar sufriendo. También nos muestra en Eclesiastés 11, nos muestra que gocemos de nuestra juventud, pero que hay que saber cómo vivimos nuestra juventud. En el 12 vamos a experimentar algo, cómo el cuerpo de nosotros se va a ir deteriorando. En la juventud ya lo gozamos y ahora va a empezar un tiempo de dolor físico. Vamos, por favor, a Eclesiastés 5:15, por favor. Salomón en todo este libro nos está preparando para la muerte. Y dice Eclesiastés 5:15, como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose de tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Muchos jóvenes piensan que ir a la iglesia es de personas mayores. Siempre cuando tú invitas a un joven, dicen, no, pues es que ese es para gente viejita, porque la gente grande ya lo necesita, porque ya está más para la muerte. Pero yo estoy joven y se ven con una larga vida, se ven con proyectos, se ven con muchos sueños y anhelos. Y ellos dicen, no me interesa conocer, todavía no es mi tiempo, dicen ellos. Ellos solo se preocupan en la juventud de divertirse, de beber y de comer. Es lo único que se preocupa en la juventud. Aquí en México hay un refrán y dice, a buen hombre no hay pan duro. Dice, a comer, a beber, a bailar y a gozar, que el mundo se va a acabar. Entonces, este refrán aunque los muchachos no lo expresen, esto lo hacen. A esto se dedican los jóvenes de ahora. Y piensan que a su edad no es necesario conocer a Dios. ¿Por qué? Porque se ven con una larga vida. Dicen, tengo muchos años por vivir y no me voy a meter a un lugar a escuchar de Dios porque todavía no es mi tiempo. Pero en ese proceso del muchacho que va experimentando y va aprendiendo, va teniendo grandes problemas, se meten muchos problemas, terminan muy chicos con bebés, con hijos,
Y este tropezar de la vida, pues ahí se la van llevando hasta que llega un punto donde se paran ya a los 40, 50 años y dicen, ya pasó el tiempo. No se dieron ni cuenta cómo pasó el tiempo, pero se desperdició toda la juventud. Vamos a Eclesiastés 12:1, por favor. Vamos a ver lo que Salomón nos muestra en el versículo 1. Dice Salomón, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Salomón está diciendo, nos está aconsejando y dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No dice cuando ya estés viejo o estés a punto de morir. Dice, acuérdate de tu Creador en tu juventud. Y luego viene y dice, antes de que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digan, no tengo en ellos contentamiento. ¿Sale? Porque ya se pasaron un tiempo gozándose la vida, pero todo eso dice Salomón que es vanidad de vanidades, es sin propósito, sin provecho. Pero cuando ya se ven en una edad ya muy grande, dicen, pues no tengo contentamiento, porque lo que hice no, al principio sí me agradó, pero en este tiempo donde estoy, ya no me satisface lo que hice yo. ¿Y cómo crecen? Crecen personas amargadas, solitarias y hasta con pensamientos de quitarse la vida. Por eso dice Salomón, acuérdate de tu Creador en tu juventud. Un punto que hay que resaltar, que Salomón se dirige hacia Dios como el Creador. No pone el título de Dios, ni pone otro título, recalca el Creador. Dice, acuérdate del Creador. En el Viejo Testamento siempre, por lo regular, va acompañado el nombre de Dios con un título. En el Viejo Testamento se conoce como Jehová Jireh, que es el Señor proveerá. También se le nombra Jehová Rafa, que es el Señor sana. También se le conoce como Jehová Roí, que es el Señor es mi pastor. También se le conoce como Jehová Shalom, que es el Señor de paz. También se le nombra al Señor como Jehová Nisi, que es el Señor es mi bandera. Pero en este punto Salomón está señalando y dice, acuérdate de tu Creador. O sea, Salomón da mucho énfasis a que es tu Creador. Se está concentrando a que el Señor te hizo a ti, te creó. Por eso dice Salomón, acuérdate de tu Creador. Salomón en este versículo da mucho énfasis en esto. ¿Para qué? Para que nos acordemos que nosotros no nos hicimos nosotros mismos, sino que tenemos a alguien atrás de nosotros y que dependemos de Él. En Génesis, por favor busquen Génesis 14:18. Aquí habla de un sacerdote, Melquisedec, hace la misma referencia y pone como a Dios el creador del cielo y de la tierra. Esta historia relata que Abraham venía de rescatar a Lot. Y cuando lo rescató y cuando viene por el camino se encuentra Melquisedec, sacerdote de Dios. Y Abraham da el diezmo a Melquisedec. Y mira lo que dice Génesis 14:18. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Es el mismo énfasis que da Melquisedec a lo que está hablando Salomón, a Dios como el creador. Salomón en este libro de Eclesiastés da referencia al Génesis 1, 2 y 3. Salomón se enfocó en el Génesis para escribir Eclesiastés. Si vemos los versículos de Eclesiastés, nos habla de la creación. Vamos a Génesis 1:27, por favor.
Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. La muerte es el principio de una eternidad. Dios nos ha dado eternidad a todos nosotros. Aún después de la muerte, cada uno de nosotros va a ser eterno, porque Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso a su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra de Dios que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Cuando habla del principio y al fin, está refiriéndose al Génesis, a un principio. Vamos a Eclesiastés 7:13, por favor. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él ha torcido? Eclesiastés 7:29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto para ellos, pero ellos buscan muchas perversidades. Entonces, Salomón siempre se está refiriendo al Génesis. Vamos a Eclesiastés 12:7, por favor. Dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Ahora lo que pasó en el Edén, donde Dios formó a Adán y a Eva, donde formó a Adán del polvo y donde Dios dio el espíritu de vida para que esa alma fuera un alma viviente, o ese cuerpo fuera un alma viviente. Ahora lo que está haciendo aquí Salomón y dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Ahora, ¿qué está haciendo? Es del principio hacia la vida. Ahora lo que está haciendo Salomón nos está llevando desde un principio, ahora de la muerte a un principio. Lo que fue hecho de la tierra, ahora vuelve a la tierra, y el espíritu que dio Dios regresa a Dios. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló de su nariz aliento de vida, y fue un hombre, un ser viviente. La muerte es el retorno a un principio. El hombre fue formado de la tierra y a la tierra regresa. La vida es dada por Dios y regresa al que dio la vida. Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate de tu Creador. Salomón dice, es importante que te acuerdes de tu Creador. Es importante saber que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, sino que hubo una mano atrás de la creación. Salmo 103 dice, reconoced a Jehová, es Dios, Él nos hizo y no a nosotros, ni a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Hay que darnos cuenta cuando somos jóvenes que tenemos un Creador y no podemos hacer de nuestra vida lo que se nos antoje. ¿Por qué? Porque un día vamos a tener que entregarle cuentas a ese Creador. Dice Eclesiastés 12:13, y es donde Salomón termina el libro y dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Por eso Salomón nos recalca que tenemos que conocer a nuestro Creador en nuestra juventud. Nuestra vida depende de Él. Y cuando el Señor dice hasta aquí, es porque hasta aquí no podemos hacer nada. Son los designios de Dios. Un día vamos a morir y vamos a entregar lo que hemos hecho, lo que sea bueno, lo que hayamos hecho bueno o lo malo. Vamos a entregar cuentas. Y esto será algo horrendo, hermanos, estar ante la presencia de nuestro Creador. Así que acuérdate, joven, de tu Creador.
Aquí sería una torpeza saber que vivimos en la casa de alguien y no respetarla. Hay personas que su posición económica no les alcanza para comprar una casa y rentan. Pero cuando renta esa casa sabe que tiene un dueño y sabe que mientras que él la está pagando, esa renta es de él, pero también la tiene que cuidar. Porque un día va a llegar el dueño y va a pedirle cuentas de su casa. Y va a decir, ok, entrégame mi casa, la voy a ocupar, pero quiero ver qué es lo que pasó en mi casa. Así es Dios también con nosotros. Un día Él va a venir y nos va a pedir a cuentas a cada uno de nosotros. Pero en la juventud solo están dedicados a la diversión y al beber. Eclesiastés 12:1 está esta palabra que dice, acuérdate. Este acuérdate es un verbo. Para los judíos es una acción, es una manera de activarse, de hacer. El acuérdate no nada más es un simple acuérdate, sino que te acuerdas y tienes que hacer. Miren lo que dice en Génesis 8:1. Dice, y se acordó Dios de Noé. ¿Qué había pasado aquí con Noé? Dios había mandado el juicio a la tierra, Noé subió al arca y Noé duró vagando entre las aguas. Y aquí es donde dice, y se acordó Dios de Noé y todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. O sea, aquí Dios se acordó y hizo una acción. Dice que hizo pasar un viento y secó las aguas. También dice en primera de Samuel 1:19, dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a la casa de Ramá, y el Caná llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Ella no podía tener hijos y ella fue y les aplicó al sacerdote que ella quería porque ella quería un hijo. Y ese es el deseo de toda mujer, tener un hijo. Y más porque ellos tenían la promesa que de ahí iba a venir el Salvador. Y ellos deseaban tener un bebé, un primogénito. Entonces ella clamó al sacerdote y le dijo, tus plegarias te son oídas, ve a casa. Dice el 20, y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concedido a Ana, dio a la luz a un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto pedí a Jehová. Entonces dice que aquí el Señor se acordó y le concedió su petición. Entonces lo que está hablando en este verbo de acuérdate, que debe de haber una acción. No es simplemente nada más, ya me acordé, pero hasta ahí lo dejé. No, hay que acordarse, dice acuérdate, dice que el principio de todo es guarda los mandamientos, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces, si yo ya me acordé de mi Creador, ¿qué tengo que hacer? Tengo que guardar los mandamientos de Dios, porque esto implica una acción. Vamos a Eclesiastés 12:1, vamos a desglosar los versículos, a empezar a desglosarlos. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Para qué? Porque luego vienen consecuencias. Dice, antes de que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Entonces dijimos que al acordarte es acordarte y hacer la voluntad de Dios, guardar los mandamientos. Porque dice, porque antes de que vengan, o sea, guarda los mandamientos, cúmplelos. ¿Por qué? Antes de que vengan los días malos. A veces las personas no se acuerdan de Dios y ya cuando están en la vejez, están en un trance de amargura, sin sentido de la vida. Y no hay contentamiento en su corazón. Pero cuando el joven se acuerda de su Creador, también le van a venir las mismas molestias, pero él está en paz, porque sabe a dónde va a ir. Eclesiastés 11:8 dice, pero aunque el hombre viva muchos años
y todos ellos tengan gozo. Acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuando viene es vanidad. Aquí está otra vez la palabra acuérdate. ¿Por qué? Porque en la juventud hay gozo, dice, pero acuérdate también que vendrán esos días de sufrimiento. Y sigue diciendo el verso, la segunda parte, antes de que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Salomón, en el capítulo 12, del verso al 2 y 7, nos va a ir mostrando o nos va a ir preparando cómo el ser humano empieza a envejecerse. Y es una preparación para la muerte. Y Salomón nos va a hablar de una forma poética. Eclesiastés 12:2 dice, antes que se oscurezca el sol y la luna, la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. En este estuve viendo muchos comentaristas o muchos comentarios, porque sí es difícil entender este libro. Y entonces dicen unos que se refiere al Génesis 1, otros dicen que se refiere a una tormenta. Es un ejemplo de una tormenta que llega a las nubes, tapan el sol, la luna, todo lo que es luz, y de repente llega la lluvia, y así es la muerte. De repente llega la muerte. Otros dicen que es algo apocalíptico, porque está hablando de antes de que se apague el sol, la luna y las estrellas. Pero viendo los versículos, el contexto refiere a la muerte. Pero ahorita vamos a ver por qué. Dice, vamos a empezar a desglosarlo, dice el 2, antes que se oscurezca el sol, la luna, la luz y la luna y las estrellas. Esto refiere a las calamidades que vendrán sobre cada uno de nosotros. Aquí Salomón está describiendo las molestias y el miedo donde la muerte ha arrojado su sombra. Todo se vuelve oscuro en esos días, en los días de la vejez. Y luego sigue diciendo el versículo, vuelvan las nubes tras las lluvias. Son las nubes que retornan. Después de una tormenta, vuelven a retornar las nubes. Esto da a significar que cuando a una persona o un familiar le acontece una muerte en su casa, no acaba de velar a esa persona cuando ya está velando al siguiente familiar. Y esto refiere a que retornan las nubes, retorna la tormenta. O sea, no está saliendo de ese día oscuro, caótico, cuando ya se presentó otra muerte. La traducción Palabra de Dios para Todos, este versículo, ellos también, los traductores están muy interesados para que el lector entienda y comprenda lo que Salomón quiere decir. Y ellos se pasan mucho tiempo estudiando la Biblia, buscando qué significan las palabras. ¿Para qué? Para mostrarnos al lector un mejor entendimiento. Y la traducción Palabra de Dios para Todos dice, Eclesiastés 12:2, dice, ten presente a tu Creador mientras eres todavía joven, antes de que llegue el momento de que el sol y la luna y las estrellas se oscurezcan para ti. O sea, para ti, no para el mundo, ni algo apocalíptico, no, dice para ti, dice se oscurezca para ti y te lleguen los problemas una y otra vez como una tormenta tras la otra. Entonces está hablando que el envejecimiento cada día que pase nos va a ir provocando más molestias y más dolor. Y cuando lleguen las nubes y se tape el sol o ya no dé luz, se te apagará a ti la luz. Eclesiastés 12:3 dice, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Entonces,
Es muy complicado llegar a la vejez porque cada día van a surgir más molestias. La vejez es una carga para todos los que están en nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque ya no vamos a poder ver, ya no vamos a poder caminar por nosotros mismos. Se nos va a complicar, pues todos vamos a llegar a esa parte, se nos va a complicar. Ya no vamos a escuchar. Es un proceso muy complicado. Dice el 3, cuando temblarán los guardas de la casa. Aquí se está refiriendo al cuerpo. Al cuerpo aquí Salomón lo está describiendo como una casa. Y dice, cuando temblarán los guardas de la casa, está hablando de unos guardias. Esta casa tiene algo que protege a este cuerpo y son las manos. Las manos son los que arropan el cuerpo, los que trabajan para dar sustento. Ellos son los que guardan. Y se está refiriendo a las manos. Y sigue diciendo, y se encorvarán los hombres fuertes. Los hombres fuertes de esta casa son las piernas. Son los que nos llevan, nos traen. Y es la parte más fuerte del cuerpo. Pero dice, y cuando temblarán dice, y se encorvarán los hombres fuertes. Antier veía a un señor ya de edad y veía cómo cruzaba el bulevar y sus piecitos ya estaban muy curveados. Entonces a esto se está refiriendo Salomón. Y luego sigue diciendo el versículo, y cesarán las muelas porque han disminuido. En el original está hablando de las mujeres que muelen en el molino, que son las moledoras, y se refiere a que hay menos moledoras ya en nuestra boca, ya hay menos muelas, se empiezan a caer las muelas. Y sigue siendo el versículo, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y estos son los ojos. Cada vez la visión se va a ir terminando. La traducción Palabra de Dios para Todos dice, Eclesiastés 12:3, cuando te llegue esta época, tus brazos perderán la fuerza y tus piernas se debilitarán y se doblarán y se te caerán los dientes y no podrás moler bien la comida y tu visión será borrosa. Vamos a Eclesiastés 12:4 y sigue diciendo, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave, y todos los hijos del canto serán abatidas. Vamos a empezar a desglosarlo. Dice, y las puertas de afuera se cerrarán. En aquel tiempo las puertas servían para que no entrara ruido. Ellos cerraban sus puertas y ya no había ruido hacia el interior de la casa. Ok, está hablando del oído, de los oídos. Los oídos se van a empezar a perder. Dice, sigue diciendo el versículo, por debajo del ruido de la muela, y está hablando del masticar. Dice, cuando se levantará la voz del ave. Ya en esta edad de la vejez, pues ya nuestro metabolismo ya no es muy bueno. Ya tú comes poquito, pero también duermes poquito. Por eso dice, cuando se levantará a la voz del ave. O sea que cuando en la madrugada ya esté el ave ahí despertando, ya va a estar despierto a las 3, 4 de la mañana. El sueño se va a ir perdiendo también. Dice, y sigue diciendo el versículo, y todas las hijas del canto serán abatidas. Ya está hablando aquí de las cuerdas vocales. Ya también se empiezan a desgastar las cuerdas. Los cantantes cuando ya son muy viejos y los ves ya cantar, ya no tienen voz. Ya se desgastaron sus cuerdas vocales. Eclesiastés 12:5 sigue diciendo, cuando también temerán a lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Vamos a desglosarlo. Dice, cuando también temerán a lo que es lo alto. Cuando eras joven, tú llegabas a un árbol
lo trepabas con facilidad. Ibas a los cerros y los subías con mucha facilidad. Dice, cuando también temerán lo que es lo alto, ya de viejo, ya no puedes ni caminar. Es más, al levantar alguna cosa, tú la levantas y cuando tú te levantas, te da vértigo. Entonces por eso dice, cuando también temerán a lo que es alto, ya no vamos a ser tan muy hábiles. Dice, y sigue diciendo el versículo, y habrá terrores en el camino. Entonces en este tiempo de vejez, tu caminar va a ser muy complicado. Entonces dice, y habrá terrores en el camino. Es más, ya para caminar en algo plano, te va a ser muy complicado. Es más, te vas a tropezar hasta con la rayita del azulejo. Imagínate caminar en tu casa con los nietos y que haya carros alrededor. Por eso será un pánico caminar sobre los juguetes de los nietos. Dice, y florecerá el almendro. En Palestina, el almendro es uno de los primeros árboles en florecer y da unas flores blancas. Esto refiere al cabello. El tono del cabello se va a cambiar. Todo tu cabello se va a hacer blanco. Bueno, algunos, porque algunos nos quedamos calvos. Dice, y la langosta será una carga. Aquí ya está hablando de una langosta que brinca, vuela y todo. Bueno, pues ya la agilidad de un viejo ya no es igual. Ya se perdió la agilidad. Ahora, ya con los chicos, ya jugar con nuestros hijos ya es más complicado porque ellos juegan muy tosco y uno ya no tiene la misma habilidad. Dice, y se perderá el apetito. En la Nueva Versión Internacional dice, y no servirá de nada la alcaparra. La alcaparra es un arbusto que da unas pequeñas vainas y sirven para comer. Esas vainas se creían que eran afrodisíacas. Y lo que está diciendo que no servirá de nada la alcaparra, ya no servirá de nada, no tendrá efecto ya. O sea que también en lo sexual ya no va a haber ese apetito. Otros dicen que la alcaparra sí significa que ya no habrá tanto apetito. Y sí, es exactamente lo mismo. Cuando somos jóvenes, nuestro metabolismo va hacia arriba. Cuando eres joven, tú haces muchas actividades, vas al gimnasio, compras proteína, te salen por donde quiera músculo. Pero hay una cierta edad, ya a los 40 años, ya ese metabolismo ya no es igual. Ahora tu metabolismo iba hacia arriba y ahora cuando llegas, lo que empieza a hacer es que decae y poco a poco va a ir decayendo. Y estas son las molestias, el metabolismo ya es más lento. La estructura ósea se debilita, se tiene problemas para recordar las cosas, se modifican los patrones de sueño, la estructura ósea se empieza a acabar, o sea que ya una caída a una grande edad ya es muy peligrosa porque te puedes hasta fracturar. Ok, el punto aquí que está hablando Salomón no es la vejez. Esto es algo que nos habla Salomón para prepararnos para la muerte. Lo que Salomón está dando mucha referencia es la muerte, no es tanto la vejez, porque el problema viene en la muerte. Allí sí viene la complicación. Y dice el 5, termina diciendo, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Los endechadores era un grupo de mujeres que se contrataban en aquel tiempo. ¿Para qué? Para que le llorara a ese difunto. Y ellas lamentaban la muerte de ese difunto y después salían a las calles a lamentar la muerte de ese difunto. Dice, y termina diciendo, va a su morada eterna, el hombre va a su morada eterna. Okay. Dice, por esto dice Salomón, acuérdate de tu Creador. ¿Cuándo te debes de acordar? Cuando todo está bien en tu juventud. Cuando llegue tu vejez. ¿Y cuándo te debes de acordar de tu Creador? Antes de que mueras,
Muchas veces tú les compartes a las personas y te sacan, y bíblicos sacan, y dicen, no, yo me voy a esperar, yo soy muy joven, yo tengo muchos deseos de vivir la vida, dicen. Yo quiero vivir la vida. Dicen, yo le voy a hacer como cuando Jesús estaba crucificado. Cuando Jesús estaba crucificado, ahí le dio la oportunidad a uno y se salvó. Y ese pretexto sacan. Pero muchas veces no sabes cómo te va a llegar la vida. En tu juventud es muy difícil que tú te pierdas. ¿Por qué? Porque tu deseo es conocer al mundo, es experimentar en el mundo, es conocer lo que el mundo te ofrece. Y todo lo que te ofrece el mundo es pecado. ¿Y qué pasa con el pecado? El pecado endurece el corazón. Es muy complicado cuando tú le hablas a una persona de muy grande, no entiende y no quiere entender, no quiere aceptar lo que Dios le ofrece. Hace unos años teníamos una vecina y nos dimos cuenta que estaba falleciendo y la fuimos a visitar. Entonces, estando ahí con ella, pues le empezamos a hablar del evangelio y su reacción de su rostro no fue muy bueno. O sea, no sé, la verdad no sé si se arrepintió o no, pero su rostro reflejaba otras cosas. O sea, tú le empezabas a hablar y ella sintió como un temor porque el rostro se veía el rostro. Entonces, cuando tú no te acuerdas de tu Creador en tu juventud, es bien difícil que tú puedas aceptar a tu Señor, a tu Creador. Es muy complicado. ¿Por qué? Porque el corazón, el pecado ha endurecido, está endurecido. Entonces, muchas veces no sabemos ni cómo va a venir la vida, la muerte. Muchas veces dicen, no, pues en el último momento, pero ¿qué tal si te cae un rayo? Ayer me enseñaban un video donde un chavo se cayó a las vías del tren y lo partió en dos. Ni tiempo le dio de acordarse del Creador. Entonces, por eso Salomón da mucho énfasis, acuérdate en tu juventud, prepárate desde tu juventud, para cuando vengan esos días malos, tú estés preparado y tengas una esperanza. Muchas veces ya cuando están viejos no tienen esperanza y quieren morir. Yo conozco, bueno, ya falleció el abuelo de mi esposa y nosotros llegábamos a esa casa y ese señor de 100 años, 100 y algo de años, lo veías bien, veías el rostro muy diferente a los demás ancianos. Él vacilaba, carcajeaba, y decías, wow, bueno, pues esa es la esperanza que Dios nos ofrece. A pesar de lo que venga en tu vejez, tú tienes una esperanza, porque el que te sostiene es tu Creador. Por eso dice, acuérdate de tu Creador. Eclesiastés 12:6 dice, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo. Vamos a desglosarlo. Dice, antes de que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro. Aquí Salomón describe la vida como una lámpara preciosa, una lámpara de oro, que está sostenida sobre una cadena de plata. Y está refiriendo, dice, antes de que se quiebre, antes de que la cadena se rompa y esa lámpara de oro caiga y se quiebre y derrame el aceite y la luz que da esa lámpara deje de dar. Es lo que está expresando Salomón. Dice, el cántaro se quiebre junto a la fuente. El cántaro está refiriendo a un cántaro, lleva agua, ¿verdad? Ese cántaro. Pero cuando ese cántaro se cae, el agua se derrama. El agua es fuente de vida. Y está hablando que cuando se rompa, así puede hacer la vida, la muerte. Hay una separación, hay una ruptura. Y luego sigue diciendo, y la rueda sea rota sobre el pozo. Refiere la polea, ¿verdad? Cuando sacan agua del pozo, viene con agua, pero ya por el desgaste va a llegar un punto de que se va a quebrar y otra vez se va a romper la rueda que viene del pozo. Y entonces está refiriendo lo mismo. Por eso el verso 6 dice, acuérdate de tu Creador, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro. Acuérdate antes de que el cántaro se quiebre junto a la fuente.
acuérdate antes de que la rueda sea rota sobre el pozo. Se rompa está hablando de una muerte. El romper está hablando de una muerte. Está hablando de algo que se rompe, ya no se puede juntar, ya no lo puedes reparar. Y la muerte es así, hermanos. Cuando llega la muerte hay una separación. De hecho, lo que habla Salomón lo está hablando del Génesis. Y eso fue lo que pasó en el Génesis. Algo se rompió y hasta el momento, hasta que llega Jesús, pues, se puede reparar. Porque cuando se rompió en el Edén, ahí pasó algo. Hubo una separación. Hubo una separación entre el hombre y su Creador. Cuando el momento que ellos pecaron, fueron sacados del Edén y hubo una separación. De esto está hablando. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué es esto? Hay una separación. El pecado separa el hombre de su Creador. Entonces, para que pueda repararse, tienes que llegar a tu Creador, al que te hizo. Viene una pregunta, ¿qué vas a hacer cuando llegue la muerte? ¿Qué vas a hacer cuando llegue la muerte? La respuesta es nada. Ya no se puede hacer nada. No se puede decir, ay, Dios mío, ayúdame. Era antes cuando tenías esa oportunidad, cuando estabas en vida. Hay personas que después de la muerte de algún familiar hacen muchas cosas. Ellos rezan, hacen mandas, pagan misas, pero eso no sirve de nada, porque eso es en vida, es cuando tú tienes vida. Después de la muerte ya no puedes remediar nada. Antes de que tú mueras tienes que ponerte a cuentas con tu Creador. Aquí ya no se puede hacer nada. Muchos hablan se me olvidó, perdón. Dice, por ende dice Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Y Eclesiastés 12:6 dice, antes de que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Tienes que acordarte de tu Creador antes de que llegue la muerte, porque después pues ya es demasiado tarde. Y va a terminar Salomón diciendo, Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces aquí vemos otra vez el Génesis, donde el Adán fue creado del polvo, y cuando Dios sopla el aliento de vida, ese hombre ahora es un alma viviente. Pues esto pasa en la muerte. Hay una separación. El cuerpo retorna a la tierra y se convierte en tierra. Y el soplo de vida que dio Dios se va al que lo dio. Pero hay un problema, porque dice que cuando Dios sopló el aliento de vida, ya fue un hombre viviente. O sea, fue un hombre con alma. Entonces todo nuestro ser es el alma. Y ese es el que va a ir a entregar las cuentas a Dios. Nuestra alma es la que va a estar presente en el día del juicio. Y es donde todos nosotros entregaremos cuentas. Conclusión. La vida te la dio Dios y Él te la puede quitar. Y este es el punto, que tendremos que dar cuentas algún día. Y nos va a pedir cuentas qué hicimos con nuestra vida, con la vida de nuestros hijos, con la vida de nuestra esposa. ¿Qué hicimos con lo que nos mandó a hacer Dios? El anunciar el Evangelio. Salomón termina diciendo, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Jóvenes, no somos eternos, la vida pasa volando. No te vas a dar cuenta cuando pasa el tiempo muy rápido.
Cuando yo veo a mis hijos y los vi pequeños, 2, 3 años, ahora los veo, ya son jóvenes. Y no pasó el tiempo, se fue muy rápido. Lo que necesitamos hacer es buscar a Dios ahora y pensar en Dios mientras tengamos vida. Pero te puedes preguntar, ¿pero cómo puedo buscar? No te preocupes. Dice que Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Si tú hoy has escuchado el mensaje, pues Jesús te encontró. Solamente falta que tú te decidas a seguirlo. Jesús dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí yo te estoy hablando no de una religión. Te estoy hablando de tu Creador, del que te dio la vida, del que tú tienes que acordarte de Él y tienes que regresar a Él, porque Él es el dador de la vida. Dijo Jesús que Él era el camino y Él es la verdad y Él es la vida eterna. Nosotros fuimos creados a imagen de Dios, fuimos creados a imagen de Dios. O sea que Dios es eterno, somos eternos. Ahora te pregunto, ¿dónde quieres pasar la eternidad? ¿Con tu Creador o separado de tu Creador? La vida sin Dios produce una persona vieja, amargada, solitaria y sin esperanza. Pero la vida centrada en Dios es plena y hace que los días malos haya esperanza a pesar de los sufrimientos que vendrán. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia. Señor, reconocemos que tú eres nuestro Creador, Señor, y que dependemos de ti, Señor. Es por eso que hoy, Señor, a cada uno de nosotros tengas misericordia, Señor, y nos abras el entendimiento, Señor. Que sepamos, Señor, cuál es tu voluntad, Señor. Y que, Señor, y que tú seas nuestra fortaleza, Señor. Que siempre, Señor, nos lleves, Señor, y que estemos siempre nosotros dispuestos a acordarnos, Señor, de que existes y que guardemos tus mandamientos, Señor. Ayúdanos, Señor, para seguir caminando. Cada día, Señor, la situación es muy tensa en el mundo, Señor, y más con la complicación de la vejez, Señor. Ayuda a cada uno de nosotros, Señor, a comprender, Señor, y saber que sin ti, Señor, no tiene sentido la vida, Señor. Gracias te damos por este día, Señor, que nos has permitido, Señor, estar vivos, para acordarnos de ti, Señor, y poner en práctica lo que nos has mandado a hacer. Gracias, Señor, por mis hermanos que están escuchando, Señor. Fortalécelos, Señor, cada día, Señor, y que no se aparten, Señor, de tu presencia. Gracias te doy en el nombre maravilloso de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén.